relajado en la sala. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud. Para nosotros es motivo de mucha alegría llevar 14 años día a día, tratando de estar en contacto con ustedes, haciendo un proceso preventivo. Nosotros no pretendemos acá reemplazar una consulta médica. Tampoco este es un espacio de medicina alternativa ni de naturismo. Nosotros, con todo el grupo de médicos que pasamos día a día por este espacio, tratamos de desarrollar temas que tienen que ver, por ejemplo, con las diferentes enfermedades y las llamadas que ustedes nos hacen, con tantos temas de salud. Y nuestros especialistas, de una manera muy didáctica y sencilla, comparten con ustedes cada uno de estos temas. Ustedes nos pueden ver a nosotros todos los días a las 5 de la mañana, de lunes a viernes en Telecafé, a las 7 de la noche de lunes a jueves en Telecafé y en Telepacífico a las 11 de la mañana. Recuerden que este espacio está también los miércoles a las 11:30 en Telepacífico y todos los días a las 11 de la mañana. En DirecTV está Telepacífico. Estos programas están grabados en YouTube, buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. Y en Facebook ustedes pueden buscar Medicamentos Dr. Rojas y allí van a encontrar todos los días artículos. Con esto nosotros queremos dar una orientación, alertar a las personas de tantos problemas de salud que vemos a diario en nuestras clínicas, en nuestros servicios de urgencias y consultorios, y darles muchas orientaciones y por lo menos una guía importante a todos ustedes para que eviten la automedicación, para que entiendan la importancia de los exámenes, para que no pongan la salud en manos de personas que la gente en la salud opina y formula de una facilidad increíble. No se haga este tratamiento, esto no sirve, hágase esto otro. La gente termina siendo manejada en tiendas naturistas, en droguerías, y en tantas partes, y finalmente nos toca manejar muchas complicaciones. Eso es lo que nosotros queremos, que ustedes por lo menos eviten eso. Yo les aseguro que si a ustedes el carro se les daña, pues no lo van a llevar donde el panadero, lo llevan donde el mecánico. Pero vemos que la gente llega a la consulta después de que lo han tratado cantidad de personas y se han tomado pasticas del nochero, de aquí, de allá, y en fin. Pero nos toca ver la otra parte médica. Cuando nos toca ver la tristeza del paciente que le han dicho, usted no tiene tratamiento, no hay que hacerle, se va a morir, le queda tanto de vida, lo que tiene es por la edad, tome esto el resto de la vida. Y de pronto, pues, comentaba ahora con uno de los colegas en consulta que a veces uno siente pena ajena, pues porque el hecho de que tengamos un título de diploma, pues no nos hace diferente a otra persona, igual seguimos enfermándonos, poposeando, orinando, enfermándonos, mercando, pagando facturas, somos iguales. Y uno escucha historias de pacientes que el médico lo regañó, lo insultó, después de tantos meses después de una cita no tuvo la atención que esperaba, lo regañaron, en fin, toda esa situación. Y la tercera, ni qué decir, ni para qué hablar, pues para no llorar, que es la de las EPS, que es tan lamentable esa situación. Por eso, yo quiero hoy hacer un conversatorio. Nosotros hemos conformado un equipo de médicos en todas las especialidades. En el Parque Médico en Dos Quebradas somos 22 profesionales, en Manizales 11, y en Cali tenemos otro grupo de personas, y en Bogotá y demás, y todos nos apoyamos. Una sola golondrina en la medicina no hace de verano. Aquí uno tiene que buscar al uno y al otro, ese egoísmo médico también se tiene que acabar, porque ¿qué hago yo sin un laboratorio clínico, sin un odontólogo, o sin unas imágenes diagnósticas, o sin una especialidad, una cirugía, un anestesiólogo, en fin? Eso, entre todos sí podemos, y eso se necesita para poder hacer una buena práctica. Por eso hoy he querido compartir este espacio con 3 compañeros de trabajo: el doctor Alonso Cárdenas, el doctor Otoniel Aristizábal y el doctor Oscar Iván Grajales, que es odontólogo, neurofocal e implantólogo. Y yo quiero que nosotros hoy vamos a comentarles a ustedes esa parte del enfoque clínico, todas esas angustias que vivimos en la salud,
y el por qué tiene que haber un equipo interdisciplinario, la parte de la historia clínica, la parte humana de la historia clínica, el trabajo en equipo y el entender del diagnóstico, el por qué. Yo he tenido ciertas dificultades con el grupo de odontólogos que tenemos allí, porque la gente va a la consulta y nosotros siempre antes de entrar a la consulta el paciente debe pasar por una evaluación de odontología y la gente dice, no, es que yo vengo para usted, que yo no, que odontología ni que nada, ni que carajo, yo vengo a que me atienda al médico. Y entonces en el caso del parque médico, la doctora Adriana Maya convenciendo al paciente que tiene que entrar porque es que hay que hacer una evaluación total del paciente, lo que se llama medicina holística. Vamos a hablar de eso, de esa medicina integral y de esa parte humana, la historia clínica y después del tratamiento. Muchas gracias, muchachos, por estar con nosotros y bienvenidos a este espacio. Gracias, doctor Jorge Enrique. Bueno, ¿quién empieza? Pues ahora sí, vamos aquí a autoevaluarnos. Bueno, hablamos de una integralidad, hablamos de una medicina integral más que de una medicina alternativa. Hemos estado acostumbrados ya, digamos coloquialmente, a que lo que hacemos es diferente a la medicina ortodoxa, a la medicina que nos dio la universidad, se denomina medicina alternativa. Pensamos que no es propiamente el término con el cual evaluemos esa diferencia, sino que nosotros hacemos una medicina integrativa, es decir, integramos lo que podríamos hablar mente, cuerpo y espíritu. Integralidad es ver el paciente como que la enfermedad tiene un componente biopsicosocial, es decir, tiene un componente biológico, tiene un componente físico, tiene un componente psicológico o emocional y tiene un componente social, que está circunscrito a su ambiente familiar, a su ambiente de trabajo, a su vecindad, a sus amistades. Todo eso está influyendo en la patología, en la enfermedad de un paciente o de un enfermo. Y esto hace que tengamos que evaluarlo y tengamos que manejarlo muchas veces con un equipo. Uno enfoca como médico general a un paciente, a un enfermo y tiene que asesorarse de los colegas para poderlo ver y para poderlo enfocar y para poderlo sanar si es posible o por lo menos aliviar sus situaciones acompañado muchas veces de los otros colegas. El médico general hace como de director de orquesta y los colegas van a estar siendo los instrumentos con los cuales nosotros manejamos. Nosotros no podemos decir, como decía el doctor Rojas, que por el hecho de ser alternativo no necesitamos una radiografía, o por el hecho de ser alternativo no necesitamos el enfoque odontológico porque abrimos una boca y no estamos formados para hacer un tratamiento odontológico, ni estamos facultados para hacer cuando se revienta un apéndice tenemos que acudir a un cirujano. Entonces tenemos que ver toda esa integralidad del paciente, pero es el médico general el que debe hacer la dirección del tratamiento de ese paciente y el enfoque clínico del paciente. Doctor Otoniel, ya que lo tenían en pantalla, usted viene con una amplia experiencia como docente universitario en la Universidad de Manizales y adicionalmente pues usted ha trabajado con entidades de servicio, de EPS, pero siempre ha tenido ese contraste de esa medicina integral. ¿Cómo sería ese enfoque, ese interpretar además de la problemática que estamos viviendo de la salud, para poder mejorar o por lo menos ayudarle al paciente en el manejo de la enfermedad con una historia clínica completa y un diagnóstico completo? Yo creo que el tema ahí fundamental parte del concepto que tengo como médico frente a la atención. Yo no creo que sea realmente un obstáculo o una atadura estar uno vinculado a una entidad o a otra. Creo que la integralidad depende de la formación médica y de la práctica médica. Yo, digamos, de manera muy coloquial, dije que quería saber lo que era el ejercicio de estar en las EPS y lo coloquial era que lo refería en que quería meterme a la boca del lobo. Era probar en ese escenario, en una administración rígida, dura, sustentada básicamente en decisiones económicas, econométricas, de costos, si realmente uno podía sobrevivir con un ejercicio médico diferente.
Entonces, yo creo que la cotidianidad de la práctica médica es posible. Yo le doy un valor supremamente importante, inclusive al llamado de la persona. Es increíble que un médico en una consulta mande llamar al paciente siguiente con la persona que acaba de salir. Eso para mí es imperdonable. Y siempre debería ser, la rutina y mi cotidianidad es siempre estar afuera, siempre mirar a los ojos a la persona que sigue, siempre llamarla por su nombre, siempre saludarla de manera muy afectuosa, invitar a que al consultorio entren los acompañantes con que venga esa persona y empezar con una relación muy cordial, muy amable y muy amigable. Yo creo que ese contacto inicial es lo que define qué puede pasar y qué tanta información válida puede uno tener y cómo construye esa información con el paciente para tomar una decisión la más acertada y de mejor calidad posible. Oscar Iván Grajales es odontólogo y lleva trabajando con nosotros lo que llamamos en televisión, 14 años. Y ha compartido con nosotros mucho este set y ha coordinado el grupo de odontólogos y además es conferencista nacional e internacional y vio ese concepto amplio desde la odontología sin apartarse de los médicos, porque siempre hemos estado unidos y hemos tratado a ese paciente desde esa parte integral. ¿Cómo hacer para que los pacientes, doctor Oscar Iván Grajales, entiendan y los mismos médicos, porque sé que muchos profesionales de la salud ven este espacio, que la odontología no es del odontólogo, que el odontólogo es una parte importante articular de la historia clínica para que el médico pueda hacer un buen diagnóstico? Buenas noches a todos ustedes, qué bueno estar aquí. Fue incidental, pero las cosas no son casuales, sino causales. Tú lo decías, la gente está en una mala educación de acceder a los servicios de salud, ¿no? Precisamente venía de México, hace 10 días estuvimos en un curso muy interesante en la ciudad de Chihuahua con unos colegas que estábamos haciendo unos estudios sobre ozono en odontología y hablábamos de eso. Yo soy un bendecido de Dios, primero porque tuve la oportunidad de, llevo 15 años ejerciendo la odontología, tener el contacto con ustedes los médicos. La formación a nivel académico, desgraciadamente en las universidades de nuestro país, y no solamente en esta, en todo el mundo, ha fraccionado por temas de interés al ser humano. Entonces a nosotros nos entrenan en odontología para volvernos unos excelentes artesanos, unos hacedores estéticos, ¿sí? Y ustedes ven inundadas la más media con eso, es decir, estética, diseño, blanqueamiento. Y con ustedes, los médicos, yo he podido entender que no es solamente la parte lucrativa, ¿sí? Y eso que contamos con cirujano plástico en el parque médico, sino que estamos en un proceso de integralidad, de entender que el médico necesita a su grupo de apoyo. En este caso, pues yo llevo ¿cuántos años trabajando con Jorge? Muchos años. Y cómo pretendemos que un paciente se cure de un problema de colon si tiene infectada la boca. Un paciente que está tragando pus 24 horas al día. ¿Cómo queremos que un paciente se desinflame supuestamente de una rodilla o de una cadera si tiene inflamado las encías o está intoxicado con metales pesados? Entonces eso es muy importante que la gente lo entienda. La experiencia que tú decías en el parque médico la viví yo, porque fuimos los primeros, yo fui uno de los que inauguré con Jorge Enrique, tuve esa dicha, y eso nos recuerdos muy grandes de iniciar la consulta integral aquí en la ciudad de Pereira, en Dos Quebradas, y a la gente le molestaba que nosotros los metiéramos al consultorio. Pero es cultural, la gente quiere buscar resultados estéticos, más no resultados realmente que sean para el beneficio de su salud. Y la gente tiene que entender que el doctor Jorge Enrique y el doctor que están allá necesitan el apoyo de los odontólogos para entender que todo es integral y que hay que limpiar a un paciente de muchas cosas para que la finalidad terapéutica del médico sea el bienestar de ese paciente y esté sano. Lo que decía el doctor, pues sí, vamos a aliviarlo, eso es una medida paliativa.
la idea de nosotros, y sé que estamos de acuerdo, y hace tiempo no nos veíamos, ¿no? Es sanar, es decir, es que las personas estén sanas, estén libres de enfermedad, estén libres de cualquier cosa que genere una disarmonía en su forma de vivir. ¿Sí? Por ejemplo, hablábamos de la humanización de la salud. No veo más humano que la sonrisa de una persona. Y yo creo que ustedes llegan a su consulta, a sus pacientes, y lo primero que un paciente quiere ver es que su médico sonría cuando lo conoce. ¿O me equivoco? Yo creo que eso es, la sonrisa es el reflejo del alma de las personas. Y lo hemos visto en estos 15 años de trabajo, como el hecho de poder transformar una sonrisa devuelve almas, es decir, devuelve alegría al alma de la persona. Y hay que humanizarla, porque a veces nos volvemos muy mercadotecnistas en salud y se nos olvida a quién estamos viendo. Entonces ese es un llamado de la humanización como tal, ¿no? Usted hablaba ahorita de un tema muy importante que yo quiero que el doctor Otoniel y el doctor Alonso amplíen, y tiene que ver con la parte inicial de la consulta, además de esa importante relación que ya mencionamos, y es iniciar con el proceso de limpieza y desintoxicación, donde juega un papel muy importante la parte del alma, ya entrar en esa parte de armonía emocional en la misma consulta. Pero la gente también dice, pero si yo vengo para que me traten X enfermedad, de sopetón me meten con un odontólogo y ahora caigo en manos de unos médicos que me dicen que tengo que hacer una dieta, un ayuno y una desintoxicación. Doctor Alonso y doctor Otoniel. Bueno, dentro de los procesos que nosotros realizamos es fundamental que la persona modifique sus costumbres alimenticias. Nosotros nos estamos alimentando mal, no nos estamos nutriendo, estamos comiendo, que son cosas completamente distintas. Una persona sabe, las personas sabemos que anteriormente, en épocas antiguas, nuestros abuelos comían cosas naturales, se alimentaban. Si era que tenían que tomar leche, era leche recién ordeñada de la vaca. Si era que tenían que comer sus frijolitos, los cultivaban, los sacaban al mercado directamente de la finca sin tanto fumigante. Ahora la comida está completamente industrializada. Venía yo pensando que la medicina es una cosa sencilla, no es una cosa simple, es una cosa sencilla. Y los mismos médicos nos hemos ido encargando de irla complicando, de irla haciendo cada vez más, no tanto compleja, sino complicada. Hay unos principios que son fundamentales, por ejemplo, los principios hipocráticos, que la comida sea tu alimento, que el alimento sea tu medicina. Perdón, que la medicina sea tu alimento, que tu alimento sea la medicina. Hay un premio Nobel de medicina muy famoso, que es el doctor Otto Warburg, ¿cierto? En 1939, él dio una clave en medicina que dice el origen de todas las enfermedades. Él hablaba mucho del cáncer, pero eso se extrapoló como el origen de todas las enfermedades. ¿A qué se deben las enfermedades? A una acidificación del cuerpo, de la sangre, y a una falta de oxígeno. En un cuerpo bien oxigenado y en un cuerpo alcalino, en un cuerpo que no esté ácido, no prende la enfermedad y mucho menos prende un cáncer. ¿Cómo usted alcaliniza el cuerpo hoy en día? Tiene que dejar de consumir, por ejemplo, alimentos refinados, harinas refinadas, azúcares, lácteos, comidas a base de grasas saturadas, especialmente cerdo, y dejar de consumir productos de panadería, porque vienen derivados de ciertos productos de panadería refinados que vienen hechos con harinas ultra refinadas, por ejemplo. Eso es una cosa muy amplia la que tenemos que discutir, pero debemos empezar por desintoxicar nuestro cuerpo. En el Parque Médico, por ejemplo, estamos empezando ya desde hace unos meses a hacer una desintoxicación integral a base de un procedimiento de colonterapia. No es una colonterapia corriente como la que se ha acostumbrado a hacer regularmente en el país, es una colonterapia con una cierta exclusividad, donde se limpia la sangre, donde se limpia el colon y donde se limpia el hígado. Y se eliminan verdaderos cálculos de bilis que está apelmazada en el hígado y que no es visible con métodos imagenológicos. No son visibles por ecografía, no son visibles ni siquiera con una colangiografía.
es necesario verlo en la clínica, y el doctor Rojas, que ha tenido su experiencia, yo también la he tenido, tenemos ya documentación, tenemos ya fotografías muy claras de la cantidad de sustancias que nosotros hemos ido albergando por la mala alimentación. Entonces, empecemos por hacer una limpieza por ahí. Por ejemplo, las limpiezas que hacemos ya más populares, que es con el Desintol del doctor Rojas, que ya es una cosa también muy estudiada. Obviamente que eso es una parte inicial de un tratamiento, pero tenemos ya la manera de estar desintoxicando el cuerpo para poder ya empezar una terapéutica con los procedimientos diferentes que manejamos, los diferentes, lo que cada médico en particular ha estudiado más. Una de las cosas que, pues, ahora que estamos en esta mesa redonda con todos los profesionales de la salud, es que uno debería aprender de la gente normal. Uno llega a la casa y la señora que va a hacer el aseo, ella barre antes de encerar. Y el carro se lo lavan a uno antes de brillarlo. Pero uno como médico entra a hacer un procedimiento quirúrgico, terapéutico en un paciente que está ácido, intoxicado. Vamos a ir a este corte comerciales para que hagamos ese paralelo en el caso del doctor Otoniel, que viene de trabajar y manejar y coordinar estas entidades de EPS, pero también docente universitario y también conocedor de estas ayudas terapéuticas biológicas, para que nosotros entendamos que sí hay un error y por qué muchos pacientes no se nos están aliviando. Todo esto después de este corte comerciales. Ya regresamos. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Que tu apetito no te traicione. Aliméntate bien. Cómelo justo con Sambo. Healthy América. El equipo médico del Dr. Rojas ya está en Cali. En Biodent, Medicinas Integrativas, ofrecemos tratamientos integrales 100% naturales y novedosos, pensados en la recuperación de su bienestar. Consiga toda la línea de productos del Dr. Rojas. Estamos ubicados en Cali. Llámenos al teléfono 379-9891, 379-9891. Inicie el camino hacia su completa recuperación. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos. Además, es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas. Un producto natural para ayudar a los hombres con su próstata, desinflamándola y previniendo el cáncer es Bioprosit. Y para las mujeres con sus desórdenes menstruales, miomas y prevención del cáncer del útero está Gincom. Medicamentos naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La mala alimentación conduce a la obesidad y la obesidad a muchas enfermedades. Y para mantenerla y bajar la obesidad, dos productos naturales. Slim, quemador de grasa, actúa a las 24 horas, única dosis al desayuno. Whey Grass, disminuye la ansiedad, reduce el apetito, una cápsula después del almuerzo. Si quieres saber más sobre medicina alternativa y los beneficios de la terapia neural o conocer sobre productos naturales y sus efectos secundarios, asiste al 7º Congreso Internacional de Medicina Integrativa y Homeopática en el Centro Comercial San Diego de la ciudad de Medellín, el próximo 24 y 25 de abril. Para mayor información, en azonatura.com o drrojas.net.
común que estamos viendo es que ustedes llegan a las consultas y sí, vienen muy bien medicados, ¿cierto? Con los medicamentos desde cada una de sus entidades, en fin, pero hay cosas que uno le asombra mucho en la consulta. Y el paciente dice, me cayó mal el medicamento. Y nosotros siempre preguntamos, ¿a usted le hicieron alguna limpieza, alguna desintoxicación? No. ¿Le preguntaron si daba o no del cuerpo todos los días? No. Entonces yo entro en un campo de toxicidad, lo que decía el doctor Oscar Iván. Entonces yo voy a tratar una sinusitis y mando los mejores antibióticos para la sinusitis y no le abrí la boca al paciente y está lleno de cálculos, infecciones, de gingivitis, cantidad de focos infecciosos en la boca o una amigdalitis. Tráteme el mal aliento y lo tratamos en la boca, en el estómago, cuando hay que mirar la boca. Pues, doctor Otoniel, entonces hagamos ese paralelo de esa práctica ortodoxa comparado con un concepto más de entender el cuerpo como un todo. Bueno, cuando uno olvida que lo que tiene al frente es un ser humano, fácilmente empieza a cometer grandes errores, porque termina metido en una loca carrera para simplemente llegar a un diagnóstico lo más rápido posible, cualquiera que sea, a veces ni siquiera el acertado, y a mandar un tratamiento sin hacer un manejo adecuado e integral. Por eso lo que plantea Alonso es muy importante, ¿cierto? Es imposible una alimentación como la que manejamos. Yo siempre hago una comparación, y es que somos muy inteligentes para comprar un celular, nos tomamos todo el tiempo del mundo para mirar la marca, para definir las condiciones técnicas, si hace todo lo que queremos hacer, si hace más cosas de lo que podemos manejar. Y para comprar un alimento no le miramos la etiqueta y no sabemos qué tiene de verdad, qué tiene de mentira y qué es toda la cantidad de preservantes y conservantes que hay ahí. O sea, que es imposible uno hacer un manejo integral sin tocar la alimentación y sin modificar la alimentación. Además, eso lo ve uno también en odontología, doctor Oscar. O sea, uno se alivia por lo que come y se enferma por lo que come. Y nada más importante para la alimentación que por donde empieza el proceso de nutrición, que es por la boca, y por ahí también el concepto es válido. Uno se alivia o se enferma por lo que come. Totalmente cierto, doctor Otoniel. La idea es que comemos, por ejemplo, en la odontología, hay gente que no tiene cómo comer. Es decir, no tienen dientes. Tiene la plata, pero no tiene dientes. En implantología pasa, tiene la plata, pero no tiene hueso. Es decir, el hueso no lo tiene. Para poder pegar el implante. Para poder colocar el tornillo de titanio. O no tiene la plata, pero sí tiene mucho hueso. Porque es que la odontología se volvió un servicio de alto costo. Y ese es el problema que se está viendo en Colombia y en el mundo, en Latinoamérica. Es la misma situación en México y en Perú. Es inconcebible, usted que doctor trabajó con EPS y con Ley 100, que una especialización como la mía, que es la periodoncia, que es la que se encarga de las enfermedades de encías, hueso y las manifestaciones orales de las enfermedades autoinmunes o crónicas. Es decir, un paciente diabético lo manda al internista a que le saníen la boca. Un paciente con problemas de corazón o que va a ser intervenido por una cirugía vascular no puede tener infecciones en la boca. ¿Por qué? Dígame. No, campeón, eso que usted está tocando, porque es que la gente vuelve y cree que la boca es la boca y los dientes están en la boca. Pero resulta que es que de la boca se desprenden problemas del corazón, del riñón, de las articulaciones, y eso es muy importante que usted deje claro por qué el cardiólogo no opera el corazón si la boca está mala. Exactamente, ¿por qué? Porque es que salgámonos del modelo alterno. Sí. La medicina alternativa no existe, es la medicina integrativa, como decía el doctor Alonso. Si yo me van a colocar una válvula en el corazón, al lado del corazón, para que pueda bombear y pueda pasar la sangre, o le ponen una rejilla, ¿sí? Porque está taponada. El cardiólogo no te opera porque si tienes infección en las encías. ¿Por qué? Porque hay unas microcirculaciones que se conectan con todo el organismo. Entonces hay bacterias en la boca, que es el sitio más sucio que uno puede tener en el organismo. La boca es la que más bacterias tiene en el cuerpo humano. Entonces, si le van a poner una válvula, y lo he visto y lo he vivido con mis pacientes, no son saneados odontológicamente previo a esa cirugía de colocación de válvula cardíaca, esas bacterias de la boca migran por todo el torrente sanguíneo
a la prótesis valvular y hace un proceso que se llama vegetación. Ahí podemos ver, bueno, ahí hay manchas, ¿sí? Pero hay gente que tiene un desastre en su boca, empezando por la higiene. La gente no se cepilla los dientes, les da pereza, o sencillamente viven en un estado de alerta y de acelera en su vida que se cepillan a la carrera y no están removiendo esas bacterias. Y es inconcebible también, doctor Toniel, que la ley 100 no incluya dentro del plan obligatorio en salud la periodoncia. ¿Sí? Y yo trabajé en EPS, ¿y qué tenía para yo que hacer los pacientes para que los atendiera como periodoncista? Tutela. Entonces es una reflexión que yo hago aquí. Usted viene de México a hacer una especialización en ozonoterapia y eso poco se habla, mejor dicho, en las facultades de medicina. Yo nunca, doctor Otoniel, usted que fue docente, poco se habla de las medicinas biológicas o otras terapias complementarias, pero el ozono es algo muy importante. Y yo sí quisiera que el doctor Alonso, que también ha hecho esta especialidad en México, pues brevemente le expliquemos a la persona qué es esa especialidad y por qué tiene un efecto terapéutico tan grande. Y ahora nosotros lo utilizamos en odontología y veo unos resultados tan grandes. Las cirugías que les toca hacer al doctor Oscar son cirugías grandes. Y las patologías que nos llegan a nosotros son muy severas y uno ve como complementado con el tratamiento ortodoxo de su diabetes, de su artritis, de sus patologías, obviamente le hacemos un complemento con ozonoterapia y los resultados son grandes. Sí, la ozonoterapia, como hablaba al principio, en el foco de la enfermedad, en el origen de la enfermedad, hay una falta de oxigenación y hay una acidificación del cuerpo. El ozono es una forma alotrópica del oxígeno, o sea, el oxígeno medicinal tiene 2 átomos de oxígeno, es O2, y el oxígeno, el ozono tiene 3 átomos de oxígeno, es O3, que se obtiene a través del paso del oxígeno medicinal por una máquina que tiene un alto voltaje y lo convierte en O3, es una forma altamente reactiva y produce unos efectos sobre el organismo, como son, por ejemplo, el barrido de los radicales libres, que son la causa primordial de la enfermedad crónica y el envejecimiento prematuro. Produce un efecto germicida, elimina muchos de las bacterias, de los virus, de los hongos dañinos para el organismo y de una manera muy selectiva. Hace un efecto sobre la sangre, haciéndola más líquida y permitiendo que los glóbulos rojos, que muchas veces pasan apelmazados por los capilares, pasen uno a uno y van cargados de oxígeno. Tiene un efecto desinflamatorio y analgésico y tiene un efecto regulador del metabolismo. En el parque médico estamos haciendo ozonoterapia con unas máquinas de muy buena calidad y estamos aplicándolo por las diferentes vías. ¿Qué son cuáles? Que son, por ejemplo, la que yo más utilizo es el suero, donde intravenoso. Sí, se coloca un suero intravenoso donde burbujea el ozono directamente de la máquina a una determinada concentración. Hay que anotar de que el ozono es una droga, el ozono hay que tener una dosificación. No es que yo produzca ozono con una máquina que vale 500.000 pesos y la mandamos porque produce ozono y huele ozono. Sí, no, eso no. Tiene que tener una dosificación. Se pasa por la vena, también se utilizan por vía rectal, se pasa una pequeña sonda sin ninguna incomodidad para el paciente. Excelente en colitis y un toda efecto patología. muy bueno para el aparato gastrointestinal. Lo utilizamos en bolsas para enfermedades circulatorias de miembros inferiores, de miembros superiores. Yo lo utilizo en unas técnicas por vía nasal, por vía ótica, por vía bucal, con unos efectos muy buenos. Sí, y ahí en odontología, ¿cómo es esa actualización, doctor Oscar? Es decir, el efecto del ozono en odontología es de inmunomodulación como tal. ¿Sí? ¿Qué es eso? Inmunomodular es regularle el sistema de defensas al paciente. Sí. Y lo que nosotros hacemos en odontología es ¿cuántas infecciones hay en la boca? Muchas. Sí, a nivel bacteriano, fúngico, que es hongo, a nivel viral como el herpes, ese herpes labial, sí. Las cándidas en pacientes con VIH o inmunosuprimidos. Ustedes nos imaginan las hermosuras de casos que hay en México de pacientes con VIH y sarcoma de Kaposi manejado en eso.
que lo vamos a empezar a trabajar aquí en Colombia. ¿Y es tópico, inyectado? ¿Cómo lo hacen? Lo hacemos insuflado también en atmósfera y lo hacemos inyectado a nivel de mucosas. Por ejemplo, en cirugías de regeneración ósea, nosotros el suero con el que mojamos o humedecemos el injerto óseo viene con una carga de ozono a mínima potencia, ¿sí? ¿Qué ayuda a eso? Como queda encapsulado el O3 ahí, lo que hace es lo que dice el doctor, capta radicales libres, es quimioatrayente de células hepáticas, limpia el terreno para que las células madre tengan capacidad de formar sus tejidos. Entonces tiene una infinidad de utilidades a nivel quirúrgico, médico. Por ejemplo, si no sabían, el ozono se está utilizando en África para esterilizar los campamentos donde se está trabajando el ébola. Y están teniendo resultados con el ébola impresionantes. Por eso es muy triste cuando al paciente le dicen ya no hay nada que hacerle, lo suyo no tiene tratamiento. Esta es simplemente una de las, digamos, de ayudas terapéuticas complementarias. Ahorita Lina Paola nos ponía una imagen de muchas posibilidades terapéuticas, que no es que nosotros entremos en cierta discusión o alejamiento con la medicina ortodoxa, no, todos somos ortodoxos. Y Oscar sabe cuando pues, un paciente de odontología necesita una u otra especialidad, ha sido catedrático, en fin. Ni qué decir el doctor Alonso y el doctor Otoniel. Pero son ayudas terapéuticas complementarias, pero es armar desde la historia clínica, desde lo que Oscar decía, la sonrisa, y veían ese médico, una foto con su paciente, es romper ese hielo, pues quitarnos esa MD de médico y creer que somos medio dioses, en fin, somos iguales, no nos diferencia el uno con el otro nada, un diploma no nos diferencia de nada. Entonces invitamos esa parte integral y humilde de la medicina para que podamos ayudarle a la persona en ese proceso de la enfermedad. Vamos a ir a este corte de comerciales para que continuamos en este análisis. Esa palabra medicina alternativa, por ejemplo, eso no debería existir. La medicina alternativa no existe, la medicina es una sola. Y muy importante que esa palabra aparezca ahí porque se ha convertido en un mito y aparece en programas internacionales. Pero la medicina es holística. ¿Qué es holística? Toda. ¿Por qué Oscar está aquí hoy? Porque ustedes dirán, es un programa de médicos y hay un odontólogo y yo cada mes hago un programa con odontólogos. Es integrar al paciente, como también tengo nefrólogos, endocrinólogos, cardiólogos que están acá. Y Oscar acaba de decir, el cardiólogo no entra, y eso es cierto. Mi sobrino es cardiólogo y hace cirugía y trasplantes de corazón y lo primero es la boca, porque un foco acá les tira el corazoncito. Entonces mire la parte integral de la medicina. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Alcachofa, de ella sale alcagraz, y este es el hígado, y para él alcagraz. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación, además su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagraz de Medicamentos Dr. Rojas. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimés. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Esta es la familia de los arándanos o berries. El azul es el bilberry en casos de cataratas, glaucomas y retinopatía diabética. El amarillo es el cranberry para el sistema urinario, cistitis, infecciones urinarias. Y el rojo es el goji, que contiene más vitamina C que todas las frutas y es un potente antioxidante que ayuda a elevar las defensas del organismo, previniendo muchas enfermedades. Los berries, Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Un matrimonio indisoluble, Apis mellifica y Árnica montana, el amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos. ¿Le pasa muy frecuentemente esto? Náuseas y vómitos, dolores en la parte superior del vientre y el abdomen, retorcijones. Puede ser gastritis. Prevenga esos síntomas tan molestos y ayúdese con Colbre, para que su estómago se lo agradezca. Colbre, pedidos en Manizales 885-0302.
Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Sin estrés, una mezcla de tilo, sidrón, toronjil, valeriana, pasiflora, cerebrum compositum, un producto para el insomnio, un producto relajante, un producto para la ansiedad, en tiendas naturistas y droguerías, la alternativa más saludable, sin estrés. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Gel caléndula, un producto que mezcla castaño de indias, amamelis, llantén, sábila, caléndula, un producto en la enfermedad varicosa, hemorroides, dolor de pierna, quemaduras solares, quemaduras de radiación en cáncer, un producto que consiguen en tiendas naturistas y droguerías, de la línea de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La obesidad no es un problema estético, es un problema serio de salud. Kida Adelgazante Dr. Rojas, una manera saludable de bajar 4 kilos al mes. Consuma Slim con Alcagras al desayuno, Wheatgrass con Alcagras después del almuerzo con agua tibia y Alcagras antes de la comida. Una manera saludable de pérdida de peso. Kida Adelgazante Dr. Rojas. Si quieres saber más sobre medicina alternativa y los beneficios de la terapia neural o conocer sobre productos naturales y sus efectos secundarios, asiste al 7º Congreso Internacional de Medicina Integrativa y Homeopática en el Centro Comercial San Diego de la ciudad de Medellín, el próximo 24 y 25 de abril. Para mayor información, en azonatura.com o drrojas.net. Una de las cosas que muchos se preguntarán, y entonces cómo ayudarle al cuerpo de una manera más natural, como a equilibrar tantas deficiencias que tenemos y tanta toxicidad. Entonces se ha hablado de sueros, ¿cierto? Y ustedes han visto que yo aquí he hablado de sueros de quelación, de sueros de suplemento, para ayudar al paciente. Y la gente dice, pero ¿por qué cada vez necesitamos más cosas? Pues porque cada vez estamos dañando más lo que comemos. Más microondas, más horno, más pitadora, más fogones, más supermercado, se nos olvidó la galería, se nos olvidó los crudos. Doctor Otoniel Aristizábal, hablemos un poco de esas ayudas, que inclusive muchas de ellas sirven a través de sus sueros para prepararle el paciente a Oscar, o ellos también lo hacen en la limpieza, en la desintoxicación, para un buen resultado terapéutico. No es que el paciente llegó de Estados Unidos y hágame 6 cirugías y no ha de faltar quien se las haga sin preparar el paciente y después se les complica. Y los 15 días se devuelven en 2 o 3 meses de complicación. ¿Cómo es el tema de los sustitutos y de los sueros, doctor Otoniel? Bueno, un comentario previo, antes de hablar específicamente de los sueros, es el siguiente, es que definitivamente somos nosotros, el cuerpo de profesionales médicos y odontológicos, los que tenemos que tener la capacidad de siempre encontrar posibilidades para entregarle a ese ser humano que nos consulta. No podemos seguir soportando y aceptando sentencias de diagnósticos de por vida o de medicamentos de por vida, o no hay nada más que hacer. Entonces, parte del ejercicio, una mirada integral en la medicina, es uno poder tener herramientas y utilizar las herramientas que se requieran. En ese sentido, entonces, una consulta médica integral, si no hay respuesta o no hay la mejoría que uno espera, uno tiene que echar mano de otros recursos. Un ejercicio integral puede ser la terapia neural en el comienzo, un ejercicio integral puede ser la asesoría de alimentación, y uno puede llegar a la propuesta de los sueros. Los sueros que básicamente lo que pretenden es reemplazar o compensar parte de esos procesos de daño por enfermedades crónicas. Terminan siendo de un efecto poderoso, porque en ese suero uno puede mezclar varios medicamentos. Digamos que esa es la gran diferencia con otras decisiones terapéuticas en las cuales uno utiliza el vehículo, que es el suero que se coloca por vía venosa,
y en ese vehículo uno puede mezclar oligoelementos, puede mezclar medicamentos homeopáticos, puede mezclar concentraciones importantes de vitamina C, y eso termina teniendo un efecto poderoso en la parte funcional, en la parte orgánica, y termina revirtiendo daños de enfermedades crónicas. Es un proceso que también se tiene que concertar con el paciente. Yo también soy un convencido de eso, que toda decisión terapéutica tiene que ser conversada y aceptada por el paciente. Desde lo más inocuo tiene que haber una aceptación, porque si no hay convicción y no hay esa creencia y aceptación, ese rechazo puede ser el obstáculo para la mejoría. Los ciclos de suero se pueden utilizar de diferentes maneras, ¿cierto? Uno puede hablar de unos ciclos iniciales de 5 semanas con sueros semanales. Como seguimos hablando de que ese ser humano que uno tiene al frente es individual y es único, uno valora la respuesta de acuerdo a ese metabolismo particular. Y según la respuesta, la recuperación o la restauración o la curación que se dé, uno define el tiempo de uso del suero. Pero nunca hay que olvidar que el manejo tiene que ser integral, que el ser humano es integral y que uno no puede olvidar nada de lo que puede hacer, pero que siempre uno tiene que tener opciones nuevas para entregarle a esa persona. ¿Y en qué nos diferencia esos sueros que habla el doctor Otoniel Aristizábal con las terapias de quelación, doctor Alonso Cárdenas? Bueno, la terapia de quelación se utiliza de una manera, digamos, relativamente específica. La terapia de quelación nace de la necesidad de eliminar. Quelar quiere decir agarrar, ¿cierto? O sea, es eliminar metales pesados, fundamentalmente plomo, níquel, por ejemplo, mercurio, que por otros métodos es imposible sacarlos del organismo. Y a la vez se dieron cuenta de que con este método se podía eliminar el calcio que está depositado en las arterias, que está ya como obstruyendo la arteria, endureciéndola, produciéndole fenómenos de arteriosclerosis fundamentalmente. Entonces, con la terapia de quelación, que no es más que un suero al cual se le agrega un aminoácido que es el ETA, el ácido épsilon diaminotetracético, junto con magnesio y con vitamina C y piridoxina, eso produce este efecto importante sobre el sistema circulatorio. Entonces el paciente mejora mucho, ablandando, por decir así, la arteria, mejorando la capilaridad y permitiendo que complemente muchas veces con el ozono. Las dos terapias juntas, los dos sueros juntos, van a producir un efecto de potencialización. Sé que existen otros sueros, de hecho los utilizo, sueros de homeopatía, por ejemplo, que van más específicamente para una patología en particular. Cada vez yo trato menos una patología específica, porque como les digo, siempre va uno a ver un paciente como una generalidad. No se centra uno propiamente en un diagnóstico. A usted le hacen un diagnóstico y es la costumbre de los médicos en general, de darle rótulos a las enfermedades y decirle aquí no hay nada que hacer, usted tiene cirrosis y no hay nada que hacer. Doctor Oscar, y entonces ustedes llegan con pacientes que tienen metal, todos acaba de decir el doctor, ¿y qué hacen? ¿Cómo hacemos para prepararlo? Y ustedes tienen que quitar todos esos metales que hacen tanto daño. Por ejemplo, nosotros a nivel biológico, estomatológico, nos basamos mucho en la remisión de las quelaciones. Ajá. Para mí la quelación no la hago, es decir, para eso están ustedes, para eso trabajamos juntos y somos compañeros de vida. Así los veo yo a ustedes en mi quehacer. Hay pacientes que ustedes, como saben, hay fases de enfermedad a nivel biológico donde se necesita la quelación para poderle dar un estímulo al organismo, limpiarlo, estimularlo para que produzca los productos que las células dan para generar, por ejemplo, tejidos. Yo a un paciente que le voy a hacer implantes o voy a hacer cirugía reconstructiva de senos o de maxilares, lo primero que hago con ese paciente es desintoxicarlo. Con ayunos terapéuticos, quitando azúcares, enlatados, conservantes. Si el paciente unas semanas antes o 4 o 5 días, como decía el doctor, que uno puede hacer sueros cada 8 días, cada tercer día, o quelaciones, depende pues del manejo del médico, nos ayudamos prequirúrgicos con quelación y con alimentación sana para desintoxicar. ¿Eso en qué se ve, doctores? En el proceso de inflamación y de cicatrización de esos tejidos. Y en el proceso, claro, y en el proceso de formación, por ejemplo, de hueso, de encía, de
de mucosa, de que el proceso de desintegración, que son los implantes dentales, se dé a cargas, porque ahorita estamos a la carga de colocar el implante y ponerlo a trabajar. Sí, se puede, pero qué bueno que ese terreno donde se colocó ese implante y se está trabajando sea óptimo, ¿sí? Entonces nos ayudamos muchísimo con esta parte. Esperamos que este informe que hemos tratado de hacer integral con diferentes especialidades de medicina que estamos en este set sea un apoyo importante para ustedes y exigir una mejor calidad en prestación de sus servicios. Finalmente quiero cerrar este espacio diciendo que quedé asustado hoy cuando escuchaba a la ministra de Educación diciendo que sí, que los profesores estaban siendo atendidos en EPS corruptas, que no les ofrecían buenas cosas. El gobierno lo sabe, todos lo sabemos, pero todo sigue igual. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y a todos pueden ubicar toda la información que necesiten en YouTube, buscando Jorge Enrique Rojas, donde están todos estos programas, en Facebook, Medicamentos Dr. Rojas, y en nuestro parque médico en la ciudad de Dos Quebradas, el teléfono 330-3975, y en Manizales el 885-0311. Feliz día y feliz noche por estar con nosotros. Gracias.